Me han comisionado para hablar sobre los cabos sueltos y los cliffhangers. Pero, ¿qué tienen estos en común? Bueno, ambos dejan algo al aire y en suspenso. En el caso de los primeros, permanentemente, y en el caso de los segundos, solo momentáneamente. Un cabo suelto es algo que se ha dejado al aire en una historia, algún aspecto de esta que se dejó sin explicar o mostrar, ya sea intencional o accidentalmente por parte del autor, esto con varias intenciones. El cliffhanger es simplemente un final o cambio de escena que nos deja en suspenso. Obviamente sí se resolverá, es solo que la historia lo pospone por un rato. La funcionalidad del cabo suelto no parece obvia a simple vista. ¿Por qué dejarías algo a la ambigüedad? ¿No sería mejor tener una historia 100% perfecta que no deja nada a duda? En teoría, sí. Una historia que se entiende perfectamente no tiene nada de malo y es deseable. Y es muy ambiguo definir cuándo es ingenioso dejar un cabo suelto o cuándo es simplemente una incompetencia por parte del autor y una flojera. Uno puede dejar un cabo suelto por diversos motivos. Si por ejemplo hay un tema en la historia que el autor considera demasiado complejo y que consideraría pretencioso de su parte dejar una respuesta definitiva, pues entonces deja al espectador formar su propia interpretación y conclusión. Esto es modestia por parte del autor, después de todo. Es reconocer que muchos aspectos de la vida son relativos y que dependen mucho desde el ángulo que lo mires. Al mismo tiempo, cuando nada queda a libre interpretación y la serie te dice exactamente lo que debes pensar, se siente demasiado autoritario para el gusto de algunos. Es como propaganda, explicándote cómo es el ciudadano ideal, dándote una lista de requisitos a seguir para llevar tu vida. Como bien dije, no tiene nada de malo dar explícitamente un mensaje que tú consideras mejorará el estilo de vida de los demás, como come tus verduras, sé limpio, controla tus emociones. Es solo que, como bien ya mencioné, el autor muchas veces piensa que no está en posición de sermonear. Él no se considera una autoridad en el tema, él mismo tiene aspectos de su vida que debería mejorar, o él mismo no tiene la respuesta de dicha cuestión. Como bien dije, es modestia intelectual por parte del autor. Se requiere mucho cuidado y mucha prudencia cuando se quiere dar un mensaje directo que no deje lugar a interpretación o especulación. En muchas ocasiones puede terminar como más bien una antimoraleja y un pésimo consejo de vida, dependiendo de qué tan retorcida sea la visión del autor, logrando lo opuesto de lo que estaba proponiendo. Por supuesto, hay cabos sueltos que están demasiado sueltos y que son un aspecto negativo. Una cosa es tener modestia a la hora de presentar temas y mensajes, una cosa es no profundizar en el futuro de algún personaje terciario, y otra cosa es no profundizar en alguna historia de fondo que nunca fue el foco principal de la trama principal. Pero hay límites. Cuando se dice que un cabo quedó demasiado suelto, con expresiones típicas mías como quedó en nada, lleva a nada o es la nada misma, hablamos de series que le dan una suma importancia a una cuestión de la trama, como un evento o la vida de un personaje, y que no te da una respuesta definitiva. Como dije, una cosa son detalles que no conciernen directamente con lo principal y los eventos que se desarrollan. A otra es invertir un montón de tiempo y recorrido para terminar con un final abierto. Logró su cometido, murió o quedó con vida, terminó siendo feliz o infeliz. De nuevo, es muy arbitrario determinar si estos finales abiertos son indicados o no, pero en mi opinión, si una trama se concentra mucho en una cuestión como ¿logrará nuestro protagonista sobrevivir? Y al final no solo no me responde dicha cuestión, sino que me dejó nada en el camino, dígase análisis y reflexiones interesantes, entonces siento que he perdido mi tiempo y que he sido timado por la obra. Si no ibas a responder la cuestión, bien pudiste no haberla hecho en primer lugar, ni hacerlo la cuestión principal. El punto de una obra es sacar algo de ella. Si no sacas nada, bueno, pérdida de tiempo. No me gusta que me digan que debo sobrepensar para encontrar una respuesta, cuando la misma obra no me está ofreciendo piezas para armar el rompecabezas. Como se ha mencionado, el cliffhanger es algo que también deja una cuestión al aire, pero es solo por un momento, hasta otra escena o hasta el próximo capítulo. Y bien,
¿Qué tiene que ver el cliffhanger con todo esto? Nada. El cliffhanger no tiene nada que ver con buena escritura. Tiene que ver con marketing. Retener a la audiencia o al lector. Tiene que ver con emoción y adrenalina. Hacer un buen cliffhanger no solo se basa en escoger correctamente el tiempo en el que tú crees dejará al espectador al borde de la silla. Es un truco de manipulación para emocionar a la audiencia. Es sensacionalismo. Hacer un buen cliffhanger o no tiene nada que ver con la calidad de escritura. De hecho, el no poner cliffhangers en lo absoluto te hace incluso honesto y sincero. Muchos cliffhangers son en realidad baits, anzuelos, carnadas. El capítulo termina con un personaje a punto de ser atacado, solo para que el siguiente capítulo empiece con que en realidad no era un ataque después de todo, y el personaje nunca estuvo en peligro. Básicamente, mintiendo descaradamente y manipulando a la audiencia para que se emocionen por la falta de contenido de una serie. Al final, es tu opción el usar cliffhangers o no, pero no tiene nada que ver con la calidad de la serie per se, así que no le doy mucha importancia. Es más el uso de los cabos sueltos lo que debe ser regulado y usado sabiamente. Pregúntate en qué quieres dejar pensando a la audiencia y cuántas piezas del rompecabezas estás dispuesto a dejarles para que ellos solitos puedan armarlo. Pregúntate si las cuestiones más importantes de la historia fueron respondidas y procura que cualquier cabo suelto que vayas a dejar no sea algo que perjudique la lógica, la consistencia o la coherencia de la historia o el mundo. Si tienes estas cuestiones en mente, tus cabos sueltos deberían ser lo suficientemente ajustados para que tu historia esté bien sujeta. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?